días, Panamá. Hoy es jueves 1 de octubre y empezamos pues el mes de número 10 en medio de esta pandemia. Temas de hoy. Bueno, ¿qué va a pasar con Juan Carlos Varela? Presentó un amparo. Trata de zafarse del tema Odebrecht. Ayer fue a una larga indagatoria y con los guaruras haciendo forcejeo con los periodistas que trataban de indagarlo. Un día también en el que, ¿cuál va a ser el futuro de AUPSA? Hoy vamos a tener al diputado Eric Brose, porque aparentemente esta agencia que ha provocado tantos roces entre gobierno y productores, pues está en sus últimos días. Todavía hay secuelas o comentarios de lo que fue ese debate de los Estados Unidos, bueno, ese desastroso debate de los Estados Unidos, y la preocupación que, pues, esto qué va a poder acarrear, qué espera los Estados Unidos de su futuro presidente en medio de todo este problema. ¿Habrá un segundo debate? Esa es la incógnita que hay. Don José, ayer pues empezaron los playoffs en la NBA. También estamos en playoffs en las grandes ligas, así que los amantes del deporte tienen para divertirse. Buenos días, Fernando. Don José. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en radio por KW Continente y en televisión por Canal 21 Next TV. Nosotros le vamos a informar, usted decide cuál es el camino que toma su pensamiento. Fernando, pasan tantas cosas. Demasiadas. Que cada vez se hace más complicado seleccionar las cosas internacionales que tienen efecto en nosotros. Voy a arrancar por una noticia cuyo nivel de importancia intelectual. Una de las más importantes, don José, es el fallecimiento de don Joaquín Salvador. Iba a comenzar por allí. Él decía que, bueno, creo que la forma más descriptiva de este personaje tan importante la hizo Pedro Rivera. Bueno, sí, doña Aida Livia era fanática de Quino. Bueno, ella es fanática de Quino, me imagino que don Pedro tiene... Sí. y Pedro dice que él nos enseñó a entender el ser humano. Sí. Que no es ni tan grande ni es tan pequeño. ¿Le parece? Muy bien. Le me quedo con ese pensamiento de Pedro para rendirle homenaje a ese gran argentino. Sí, no. Hijo de Andalucía. Joaquín Salvador Laval. En todo el mundo. Sí. Apareció y aparece. Y aparece. Hijo de andaluces. Dice que después de la guerra. Él mismo decía que el problema que él tenía era que él no sabía explicar cómo hacía esos dibujos. Mentes privilegiadas. Oiga, bueno, le voy a comenzar por algunas noticias que quizás probablemente usted no la tiene incorporado a su acervo cultural. Usted sabe que el día de hoy, jueves, 1 de octubre, arranca el 10º mes, el mes más importante para mí, porque cumplo años. ¿Y yo? ¿Usted también? Sí, bueno, bien. para nosotros dos, ¿no? Este es el mes de las lunas más hermosas de Panamá. ¿Te han oído la canción esa? De las lunas de octubre, son las más hermosas. Bien, le hablo de el Papa Francisco, que hoy debía recibir a Mike Pompeo y le negó la audiencia a Mike Pompeo, que se encuentra en Roma. ¿Y por qué le niega el Papa Francisco audiencia a Pompeo hoy? Porque el secretario de Estado, que anda haciendo campaña electoral con su rango de secretario de Estado, había escrito un artículo en donde acusa a la Iglesia, y voy a aceptarlo porque lo tengo aquí, de poner en peligro la autoridad moral al lograr un acuerdo con la República Popular China para la designación de obispos. Fin de la cita. Ya, no se diga más. Dice, hace un artículo y lo coloca en tweet y pide una audiencia. Bien, ¿qué le responde? El secretario de Estado del Vaticano, uno de los hombres más poderosos de ese pequeño Estado y poderoso Estado, y le responde Pietro Parolin, el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Y sabe lo que le dijeron? No vamos a recibirlo. Ya. ¿Y por qué no lo vamos a recibir? Porque usted está en campaña política. Y usted está en campaña política, en consecuencia nosotros no vamos a entrar en la campaña política de ustedes. Pero Francisco, me cuentan los reporteros internacionales, esta no es una información traída de Bochinche, eso está reportado en Reuters, en EFE, está reportado en el mundo ya, como noticia. La audiencia debió ser hoy.
Bueno, cruzaron a Pompeyo. Mire la clase de papa que tenemos. ¿Ah? ¿Usted recuerda a Ronald Reagan? Bueno, Ronald Reagan, como presidente de los Estados Unidos, en vez de hacer lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos, de querer y respetar, porque ¿cuál era el problema de esto? Ellos querían entrar al Vaticano, Pompeyo, hacer una noticia internacional para fortalecer el voto católico en los Estados Unidos. Bueno, y ahora han tenido un retroceso. Un retroceso, ¿eh? En esto. Y Francisco, que no es por poca cosa que la iglesia tiene más de 2020 años de estar en el poder. ¿Eh? ¿Usted se acuerda de Donald Reagan? Bueno, Ronald Reagan utilizó su profunda comunicación con el Vaticano, uno de los estados más poderosos y de mayor nivel de influencia en el mundo. En el caso de Polonia, ¿se acuerdan? Para tumbar a Jaruzelski. ¿Quién fue piedra angular? Juan Pablo II. Juan Pablo II, perdón. El Papa de Polonia. Y en el derrumbamiento del muro, ¿dónde se llevaban reuniones secretas? En el Vaticano. Bueno, que William Casey también, como era católico, pues, y lo explica muy bien, pues, por cierto, el libro Su Santidad, esa relación de Reagan con Juan Pablo II, ambos anticomunistas acérrimos. A mí me decía el nuncio apostólico, que lo extraño mucho. Sí, hombre. Andrés Carrascosa Cosa. Nuestro amigo Andrés Carrascosa, que muchos vinos tomamos ahí, muchas conversaciones. Él, me acuerdo con Álvaro, yo y Monseñor Ulloa, decía, usted puede hablar aquí con confianza, aquí no hay Wikileaks. Aquí no hay Wikileaks. Aquí no grabamos nada. Bueno, y recuerda, Obama. Le hablo de Reagan, un hombre de derecha, un hombre popular, un hombre político. Que por cierto, la relación de Juan Pablo II con George Bush padre no fue tan cercana. Incluso hubo cierto distanciamiento pensando de que las cosas iban a ser iguales. Casey era más espía que todos ellos. Sí. Esa es la verdad. Sí. Y el otro caso que le quiero traer del Vaticano, en la apertura de relaciones con Cuba, ¿quién jugó un papel importante? Francisco. Las conversaciones se hicieron en el Vaticano y bajo el sombrero del Vaticano, en el Vaticano, en Canadá. Y la Iglesia Católica jugó un papel importante en la reapertura de relaciones de la embajada, en las negociaciones con Obama. Bueno, este caballero cree que insultando a la Iglesia iba a hacer algo. Bueno, el Papa Francisco le dio un jaque mate. No lo recibo. ¿Qué le parece? Entonces, también, ¿usted recuerda la película El Día Después? The Day After. Hay dos películas, una que se trata de una bomba atómica que cayeron, una guerra nuclear, The Day After, y hay otra que tiene que ver con un fenómeno climático en que se congela la parte norte de los hemisferios y se produce una catástrofe, The Day After. Bueno, ayer en los Estados Unidos era The Day After. Los de Biden anunciando que ganaron, y la encuesta, salvo una, dice que ganó Biden, y los de Trump diciendo que dijeron lo que no dijeron, que lo que no dijeron no era lo que querían decir, pero lo que querían decir tampoco lo aclararon. Sobre todo el caso de la supremacía blanca, de este grupo que dice el señor Trump, que no conoce, The Proud Boys. ¿Sabe quiénes son ellos? Ese es el movimiento de supremacía blanca. Armado. Bueno, ayer, por cierto, fue el día que más armas se han comprado en Texas en todo lo que va del año. Y entonces el presidente Trump dijo, no, que al que hay que pelearle el ojo es el Antifa. ¿Sabes? El Antifa es ese movimiento antifascista, que no está armado. Y él le echa la culpa a toda la revuelta negra, a los Antifa, a los terroristas. Entonces no habla, ni ha condenado el dirigente del Partido Republicano y miembro, ¿cómo se llama? Director de la mayoría, presidente de la mayoría del Senado de los Estados Unidos, McConnell, dijo que fue un error de Trump no condenar el antiterrorismo fascista. Blanco. Perdón, una sola palabra fascista. Un error no condenar a la supremacía blanca. Bueno, hubo de todo ayer. Hasta Bob Woodward, en una larga entrevista con Wolf en CNN, hablando sobre todo esto. Y aquí en Panamá se generó también un debate sobre esto, y hay quienes piensan que la democracia de los Estados Unidos está en peligro. Bueno, déjeme darle un par de ideas de esto. Claro que Trump es un peligro. Trump
Pero Trump no es la estructura democrática de los Estados Unidos. Le cuento nada más para que usted lo meta en su acervo cultural. Él ha nombrado ya 3 magistrados. Pero en las votaciones en la Corte Suprema de Justicia, sobre temas que Trump le interesaban, entre ellos migración y DACA, los mismos jueces conservadores que él nombró votaron en contra de él. De manera que allí los jueces actuaron con independencia de quién los nombró. Sí. Tome el caso de los militares. Los militares norteamericanos, en dirección de las Fuerzas Armadas, han tomado un papel digno de un militar. Nosotros no vamos a hacer caso. ¿Se acuerda cuando querían sacar a los militares? Los retiraron. Y el jefe del ejército dijo que nosotros, el ejército, no estamos para intervenir en política interna. Ahí tiene otro ejemplo de jueces han parado. El acuerdo que se firmó el presidente, esa orden ejecutiva a la cual él ha abusado de eliminar a TikTok. Bueno, un juez federal norteamericano suspendió esta decisión del presidente Trump. Bueno, eso es cuando tiene los contrapoderes. Pero por eso, la democracia no es Trump. No es Trump, claro. Trump es un elemento que surge por ese criterio formado y divulgado desde los apolíticos de que los partidos hay que eliminarlos. Bueno, ahí está. Trump es un ejemplo claro de que él vino como un antisistema y se convirtió en la piedra en el zapato. Pero no es la democracia en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen muchas más cosas más fuerzas que debilidades. Pero mi consejo a los panameños, usted no es amigo ni de Trump ni de Biden, usted es amigo de la silla de los Estados Unidos. Punto. Igual que ellos nos miran así. ¿Usted cree que en los Estados Unidos están interesados en la democracia de nosotros? No, no se engañen. Miren lo que está haciendo este Pompeo. ¿Usted cree que los Estados Unidos haya tenido un secretario de Estado más provocador que este? Pero esa es la democracia de los Estados Unidos. No, ese es el periodo de Trump. Puede que lo alargue. Entonces tendremos que enfrentarnos. Le recuerdo, cuando Ronald Reagan llegó al poder, Alexander Haig mandó aquí a uno de sus grandes generales. Y entonces ese general vino a decirnos a nosotros que se acabó el relajo aquí en América Latina, ¿no? Y que ya no había más protagonismo de Torrijos, ni de nadie. La respuesta de Omar Torrijos. Vea, señor general, entonces nos tendremos que calzar nuevamente las espuelas. Vaya a darle ese mensaje al gobernador de Puerto Rico, no a mí. Pero eso no es los Estados Unidos. Nosotros seguimos después. Cuando ellos se dieron cuenta que lo que teníamos nosotros era razón, entonces el general Bernard Warder cooperó con nosotros en el desarrollo de un proceso negociador en América Central. Hay que entender los sistemas. Y no está en peligro la democracia en los Estados Unidos. Trump está en peligro. Si los Estados Unidos lo eligen, bueno, se van a tomar 4 años más y tenemos que prepararnos, calzarnos las espuelas. Ya Francisco, el Papa, lo hizo magistralmente ayer. Magistral, la posición de Francisco. Quizás esto no lo ve usted en ningún periódico, ¿ah? No. Pero está la noticia que hay en el mundo en este momento. Se quedó plantado el secretario de Estado de los Estados Unidos después de esta provocadora carta y de esta provocadora tweet contra la Iglesia Católica. Bueno, pero además de eso, recuerde que este miércoles próximo será el primer debate vicepresidencial entre Kamala Harris, del Partido Demócrata, y el actual vicepresidente y candidato Mike Pence. La imagen solo, una mujer de procedencia de padre jamaiquino y de madre hindú, afroamericana, sí, de éxito, de experiencia, mujer. Y el gran problema de Trump es que él no hace conexión con el voto femenino. Presta la atención a ese debate. Ayer la Comisión Electoral Norteamericana de Debates, que está compuesta por republicanos y demócratas, va a establecer nuevas reglas. Esto es lo que dijo el jefe de comunicaciones de Trump, que esto era un invento de Biden. Entonces cuando el periodista le pregunta, bueno, pero espérese, si ahí están los republicanos, dice, eso no somos nosotros. O sea, para el equipo de Trump, nada. El partido no existe. No, son ellos nada más. Entonces yo, a los panameños que quieren opinar sobre esto, yo creo que ustedes lean un libro de ese gran estratega norteamericano, James Carville, que dice, es demócrata,
él es demócrata, está casado con Mary Matlin, republicana, una mente brillante esa mujer, está como estratega política. Bueno, Carville fue el que hizo, era la estratega de Clinton, y él escribió un libro que se llama Nosotros tenemos la razón, ellos están equivocados, We are right, they are wrong, en donde él saca su frase, en la economía, estúpido. Bien. Le digo esto porque cuando usted va a hacer los análisis, trate de tener idea de lo que está pasando. Ayer tuiteaba yo con Sabrina Bacal sobre estos casos. Y ella me decía con razón de que en un tuit no se puede hacer gran cosa. Por eso es que uno en 140 o 200, los que tenga usted 280 caracteres, debe ser cuidadoso en lo que dice. Claro, yo no contesto, yo le contesté a ella, ella me contestó con mucho respeto. Los demás que hablan tontería, hay un radical panameño que se llama nuestro amigo el Fulo Linares, que él dispara desde la azotea de su apartamento, pero usted no lo ve militando acá abajo, ¿ah? Habla de contra el imperio, de que vaya, sé qué, yo no sé, realmente creo que él no entiende lo que está pasando en el mundo. Pero bueno, ese es su derecho. Anarcocapitalista. Sí, yo no entro en esas discusiones bizantinas. Creo que hay que preocuparnos más. Sí, los Estados Unidos son un aliado de nosotros. Sí, los Estados Unidos es una nación poderosa. La democracia en los Estados Unidos está pasando por todos los resfriados y tuberculosis que le dan a todo este sistema cuando al poder llegan los llamados apolíticos, que son más dictadores. Bueno, por ejemplo, Fernando, ¿usted cree que si en los Estados Unidos no hubiese democracia, Bob Woodward hubiera podido escribir el libro, este último? ¿Usted cree? ¿Usted cree que los periodistas norteamericanos podrían preguntarle al presidente de los Estados Unidos, Trump, cómo lo está haciendo? Sin que lo persigan ni que lo maten. Que va a Honduras, Colombia, Corea del Sur, Corea del Norte, perdón, Rusia, China. Rusia misma. Eliminado. Vaya a Turquía y hable mal de Erdogan para que vea. Bueno, hay un periodista de Al Jazeera que está preso desde hace más de 2 o 3 años en Egipto. Vaya allá para que usted vea. Vaya a África, a cualquier país de África. No hay libertad de expresión. Entonces, cuando hagamos cosas, digamos cosas, seamos comedidos. Porque esta exageración, ese simplismo político, nos lleva a los iluminados, que son los que nos llevan al desastre. Ven, los números de COVID, Fernando, a ver si me ayuda. A nivel mundial, se reportan cerca de 34.284.287, 1.025.356 fallecidos. Muertos. Fíjense la cifra, cómo está creciendo rápidamente. En los Estados Unidos, 24 estados han aumentado el nivel de casos positivos en los Estados Unidos en este momento. Bueno, ayer 43.942 casos, casi 1.000 muertos, 7.450.588 casos, 211.778 fallecidos. Mientras la India tiene 6.4 millones de casos positivos y va a incremento las muertes. Brasil con 4,8 millones por ahí aproximadamente. Le doy las cifras en la India 6.316.434, 98.000 fallecidos. Ayer 86.767 casos. Brasil, pues sigue la pandemia fuera de control. 4.810.935 casos, 143.952. 144.000, para tenerlo la cifra en la mente, mientras Colombia llega a cerca de 812.000 casos. 829.679 casos, 25.998 fallecidos. Es nuestro vecino, nuestra frontera. Colombia ya pasó al Perú, Sí. 814.829 casos, y la Argentina, que es otro de los... Viene subiendo como vértigo. Viene subiendo demasiado rápido. Argentina, pues, 751.001 casos, 16.937 fallecidos. Esto no lo dice Lancer. Esto lo decimos nosotros aquí con los datos que tenemos. Y México, 834.622 casos, 82.000. Y tampoco lo que dice Lancer, que en el comportamiento de las diferentes variables que determinan la gravedad o el estado de la pandemia, Panamá es uno de los países de la región que tiene los mejores indicadores. Algunos son diferentes. Vaya, esto es una pandemia, esto no es un relajo. No estamos jugando basquetbol, estamos hablando de la vida y la muerte. Pero nosotros en este momento, gracias al gran esfuerzo que hemos hecho como nación, como Estado, como gobierno,
Si a usted no le gusta Nito Cortizo, eso no deberá ser su preocupación. Si usted tiene preocupaciones porque Vázquez está ganando en la corte, esa no deberá ser la razón por la que usted está atacando al gobierno, metiéndole susto a la gente. No. Hay que educar a la gente. No hay que aterrorizarla. Nosotros no necesitamos pánico. Lo que necesitamos es elevar el nivel de conciencia de la gente frente a un flagelo. Ahora le voy a dar los números de Panamá para que usted vea. Estos son los indicadores puestos en los números. Y entonces ahora hay gente diciendo que los números del gobierno están mal. Debe usted saber que los muertos no se pueden ocultar. Sí. Cuando los Estados Unidos llegó a la guerra de Vietnam, decía que cada bomba de los que caía mataba tantos vietnamitas. Bueno, ellos podían decir los vietnamitas porque, a ver, la bomba no sabía quién era guerrillero ni quién era guerrillero, tampoco ellos sabían cuándo muerto había. Claro. Pero lo que no podían ocultar eran los soldados muertos de los Estados Unidos porque tenían que venir a territorio norteamericano y reportarse a su familia. Y es ese reporte de muertos lo que hizo a la guerra de Vietnam tan odiada por la población norteamericana. Bien, la pandemia sigue. La lucha por la vacuna está planteada. No hay vacuna, ni va a haber vacuna ahora en octubre. Va a haber vacuna probablemente después de las elecciones en los Estados Unidos. Va a haber vacuna masiva en los Estados Unidos por allá por abril, marzo, probablemente. Va a haber proyectos de vacunas con bastante avances, sí, a finales de noviembre, principios de diciembre probablemente, pero tienen que pasar por un proceso de aprobación. Cuando se pasen las elecciones, y si hay cambio de dirección en el gobierno de Estados Unidos, usted va a ver que la FDA va a bajar los flacos. Bueno, en el caso de nuestra América, recuerde que en medio de esta pandemia nosotros tenemos 3 elecciones. 3, nunca se lo olvide. Bolivia, con esta presidenta, que los invité a que vieran el discurso que dijo allá en Naciones Unidas, que no dirige nada, y un ejército controlando y una oposición dividida, y ellos cada vez pasando más legislación contra la oposición. Sí. Ahí sí podemos coincidir con Sabrina que la democracia no existe, porque le dieron un golpe de Estado a Evo Morales y la OEA ni se enteró de esto, lo empujó. Usted va a Ecuador, donde tampoco hay democracia, y donde un desastre lo que está ocurriendo, ahí va a haber elecciones. Y usted va a Venezuela, que es donde tampoco hay elecciones, democracia. Allí la situación económica es un desastre, la situación sanitaria es un desastre, y habrá elecciones ahora en diciembre. Pero si usted va, por ejemplo, a lo que está ocurriendo en el Líbano, pues para saltarlo, entre el COVID, la destrucción del puerto, el hambre, ha desbordado la situación política de ese hermoso y pequeño país. El presidente Emmanuel Macron, que ha sido el propulsor de un cambio de gobierno de coalición, consiguió que Hezbollah apoye una propuesta de gobierno unitario para salir de la crisis. Y creo que Macron es la figura más clave que hay en la región en este momento. Claro, él cuenta con el apoyo de Alemania y le está disputando a Vladimir Putin el liderazgo en el Mediano Oriente. Recuerde que Francia históricamente tiene mucho más. Claro. Fue la potencia colonial de esa área. Una de las colonias, la otra era Gran Bretaña. Gran Bretaña, porque Gran Bretaña hoy está atrapada en un Brexit sin acuerdo, en una situación económica muy seria. Ayer escuché al primer ministro Boris Johnson hablando con firmeza, pero con mesura, con sus notas del COVID, de las cosas que está pasando y de la seriedad de la situación económica y de la recesión y de lo prolongado que va a ser esta crisis. Esto está ocurriendo mientras en China y los Estados Unidos se acentúa esta campaña del señor Pompeo, que es más campaña electoral que campaña de realidades, de que China es el enemigo y que el Partido Comunista. Bueno, en realidad, en África, que está recibiendo más ayuda de China que de los Estados Unidos, le importan 3 pepinos eso. ¿De verdad? Sí. Y esa lucha anticomunista, eso ya no tiene fundamento en la política exterior. Hay que recomponer. El daño más grande que le ha hecho Trump al mundo ha sido la ruptura del multilateralismo como forma de coexistir entre naciones poderosas y débiles. Ese sí es un daño profundo y que le va a tomar, no importa, porque usted va a ver que Trump si Trump gana,
él recompone eso con órdenes ejecutivas. Y creo que en los Estados Unidos ya se está planteando la necesidad de cambios constitucionales y cambios legislativos para limitar el uso del poder, que está prohibido por Constitución. El presidente de los Estados Unidos ha abusado. Por eso es que usted ve que tantos jueces federales continuamente están rechazando las órdenes emanadas de esas firmas que tienen más un espectáculo político que una capacidad jurídica constitucional. Esas son las cosas que están pasando en los Estados Unidos, pero que la democracia en los Estados Unidos está colapsando. Eso está muy lejos. Lo que hay en los Estados Unidos, lo que hay en el mundo, es que el Estado moderno, y ahora se lo voy a explicar, es otra cosa. Ya no es el mismo Estado de antes. Hay un poder supranacional que dirige al mundo. Y ese poder, mis queridos amigos, y especialmente para Sabrina Bacal, ese poder no va a elecciones. Sí. Nada. Y es el poder que manda, de verdad, en el mundo. A la vuelta, Fernando, se nos acabó el tiempo. A la vuelta vamos a hablar sobre COVID y las proyecciones panameñas, el Estado moderno en Panamá, el caso Wacker. Y vamos a hablar sobre lo que está pasando en el Ministerio de la Presidencia y de algunas notas que me mandaron del Ministerio de Economía y Finanzas que dicen cuánto pidieron, cuánto llegó y dónde se está gastando. A la vuelta. Así es, vamos a información comercial. Cuando volvamos, vamos a tener al diputado Eric Brose. ¿Cómo es ese proyecto que eliminaría la OPSA? Vamos a hablar también de qué fue lo que pasó realmente con ese proyecto de los huertos comunales. Hizo un escándalo, ¿no? Sí. Porque además eso va contra natura. Toda la gente de la capital, que venimos del interior, usted se fija que las mujeres siembran flores, siembran cosas, Sí, sí. y sembrar huertos. ¿Qué cosa más? Y además es terapia. Totalmente. Yo creo que el PRD debiera estudiar al doctor chiricano que dirigió el Hospital del Niño, el doctor José Renán Esquivel. José Renán Esquivel, En que decía pediatra. que en cada huerto de cada casa debía haber un huerto para mejorar la nutrición. No entiendo, porque la propuso un panameñista, la rechazaron. Además que, bueno,